Triunfazo de la selección que venció 4-1 a Brasil en un triunfo realmente histórico y que seguramente recordaremos mucho por los próximos años y que obviamente quedará grabado en los libros de estas eliminatorias y en los libros obviamente de Argentina de buena manera y en los libros de Brasil pero de manera muy negativa. También hablar por supuesto de los otros cuatro partidos de ese triunfo muy necesario de Venezuela 1-0 sobre Perú y los 3 empates restantes, ese empate 0-0 entre Chile y Ecuador que deja a la selección de Ricardo Gareca muy complicada y con muy poquitas chances de clasificarse al Mundial, con ese empate 2-2 entre Colombia y Paraguay, la Paraguay de Gustavo Alfaro que sigue invicta desde su llegada y obviamente que también hablar de ese empate en el alto 0-0 entre Bolivia y Uruguay. Lo dicho, hablamos de los 5 partidos correspondientes a esta 14ª fecha de las eliminatorias, sabiendo que solamente restan 4 jornadas para que se terminen estas eliminatorias rumbo al próximo Mundial de 2026. Así que lo dicho, analizamos toda la fecha y arrancamos. Y vamos a empezar con el primer partido, que obviamente creo que ha sido sin dudas que el más llamativo y el que obviamente más nos compete acá en el canal, que es el triunfo de la selección 4-1 sobre Brasil, un resultado histórico, obviamente por el resultado mismo, por ese 4-1 que claramente termina siendo muy claro, termina siendo realmente creo que también muy justo viendo lo que fue el partido y que incluso yo me atrevería a decir que por momentos si la selección en el segundo tiempo aceleraba un poquito más, y quién te dice que hoy la victoria hubiese sido más abultada y un 5-6-0 tranquilo, un 5-1-6-1 tranquilamente se podría haber llevado Brasil. Y es obviamente es una victoria histórica para Argentina por lo que significa este enfrentamiento, sabiendo que además Brasil nunca había recibido 4 goles por eliminatorias, sabiendo que es la primera vez que la selección le termina ganando los 2 partidos dentro de una misma eliminatoria a esta Brasil, que ya son 5 partidos sin perder ante la selección dirigida actualmente por Dorival Jr. Y más allá del resultado, que insisto, es histórico, que quedará por supuesto que en los libros, que para la gente para los estadistas, para la gente que controla los datos y demás, obviamente que va a ser muy importante. Yo me quiero quedar con el juego de la selección, que realmente, como decía en el inicio, creo que este partido puede entrar perfectamente dentro de un top 3 de los mejores encuentros durante el ciclo de Lionel Scaloni, porque la verdad que vimos una selección que fue muy superior. Si bien en la previa obviamente que llegábamos mejor nosotros y que Brasil venía con algún tipo de duda, más allá del lógico o tener en cuenta de que venía sobre un triunfo sobre la hora ante Colombia, creo que en los últimos años obviamente creo que estamos arriba, ¿no? O por lo menos un escalón sí, arriba respecto a Brasil, pero que me parece que la diferencia terminó siendo aún más clara, o al menos una diferencia que por ahí no esperaba tanto, porque la verdad que vimos una selección que jugó muy bien, una selección que juntó pases, una selección que se juntó alrededor de la pelota, que tocó, que tuvo movilidad con futbolistas y varios de ellos en niveles individuales realmente muy altos, con futbolistas que nunca dieron referencia nunca le dieron referencia a los futbolistas de Brasil, un equipo que constantemente tuvo movilidad, que los 2 primeros goles creo que terminan siendo un claro ejemplo de lo que fue el partido y un encuentro que también sirve para mostrar, ¿no?, lo que es esta selección, lo que quiere Scaloni, lo que ha sido sin dudas, me parece que el sello que le ha imprimido Scaloni a este equipo durante todo el ciclo, una selección que juega, me parece que obviamente todos me parece que nos sentimos identificados por cómo juega esta selección, que insisto, es un equipo que le gusta tener la pelota, es un equipo que quiere tener la pelota como su principal aliado, y la verdad que eso es por supuesto que algo muy positivo y algo para destacar. Es más, creo que el primer tiempo me recordó mucho a lo que fue ese partido ante Francia, recordando lo que fue la final de Qatar, un primer tiempo en el que Argentina en la final justamente había sido también muy superior, también había convertido 2 goles y demás, incluso el gol de hoy de Enzo Fernández me recordó un poquito a lo que fue por la jugada en sí y demás, no exactamente la misma, pero si no digo por la
por cómo Argentina pudo juntar pases y demás, me recordó justamente mucho a ese gol de Di María en Qatar. La verdad que ahora el partido de selección es realmente para aplaudir, para elogiar, porque vimos una exhibición de fútbol y como decía antes, me parece que se vio, ¿no? Ese sello que la ha imprimido Scaloni, ¿no? Si hay que poner si hay que poner o elegir algunos partidos para después en el futuro poner o explicar mejor lo que fue el ciclo Scaloni, creo que sin dudas este partido debería entrar, porque repito, creo que está sin dudas en uno de los mejores partidos del ciclo. Un muy buen partido de Enzo Fernández, que el otro día contra Uruguay no había hecho un muy buen partido, estaba bastante impreciso, si bien mejoró en el segundo tiempo, no pudo, no mostró su mejor versión, y creo que hoy fue una de las figuras del equipo, con gol y asistencia. Otro muy buen partido, obviamente, de Julián Álvarez. Almada, que creo que termina también siendo uno de los jugadores que más beneficiados salió de esta doble eliminatoria, de los jugadores que mejor aprovechó su chance, porque la verdad que jugó 2 partidos titular ante Uruguay y ante Brasil, y mostró la verdad que una muy buena versión. La verdad que si en este partido no convirtió, creo que vuelve a ser un muy buen partido. Paredes, que también era un jugador que en el último tiempo había sido más suplente que titular, y en esta doble eliminatoria le tocó jugar ambos encuentros desde el arranque, y la verdad que también creo que hay un muy buen nivel. Creo que también fue una muy buena doble jornada de Paredes. Alexis, que también el otro día había mejorado en el segundo tiempo, creo que hoy lo vimos en una muy buena versión y termina marcando justamente ese gol del 3-1. Creo que de mitad de cancha en adelante, sin dudas que hubo un equipo que vuelvo a lo de antes, tuvo mucha movilidad, que ninguno de los futbolistas tuvo una posición fija, salvo Paredes, que sí, que obviamente como 5, como volante central, estuvo un poco más siendo un jugador más posicional, pero el resto de los futbolistas, la verdad que mostraron una... Bueno, me estoy olvidando de De Paul, que incluso creo que fue también, creo que si tengo que amar un podio del partido, la verdad que me gustó mucho el partido de Paul, que recordemos no estuvo ante Uruguay, preservándose justamente para este partido, y la verdad que De Paul jugó un partido bárbaro. Y bueno, entre De Paul, entre Alexis, entre Enzo, entre Thiago Almada y entre Julián, la verdad que nunca hay una referencia. Tuvieron mucha movilidad, que por momento alguno arrancado por izquierda, el caso de Thiago Almada, pero por momentos aparecía por dentro, tal como lo explicamos el otro día en el partido ante Uruguay. Enzo por momentos más adelantado, un poquito más retrasado. Alexis lo mismo. De Paul haciendo un laburo espectacular como de costumbre. Entonces la verdad que la selección le fluyó el juego. Se asoció con la pelota. Vuelvo a lo de antes, algo que es muy valioso en el fútbol, pero que a veces a los equipos obviamente que le cuesta mucho, que es tener esa precisión en velocidad, de ser un equipo que toque, que triangule, que con jugadores que toquen y vayan a buscar, toquen y se muevan, toquen y ya rápidamente vayan al espacio, que tengan esa inteligencia para justamente saber a dónde ir a buscar la pelota nuevamente, saber dónde ubicarse. La verdad que creo que eso hoy es lo que, o por ahí se puede explicar el triunfo de la selección, que además después el resultado termina siendo realmente muy claro, y como decía antes, creo que incluso si la selección en el segundo tiempo aceleraba un poquito más y podría haber llegado tranquilamente a un 5 o 6-1, no digo en todo el segundo tiempo, sino digo directamente después del 4-1, después del gol de Giuliano Simeone, creo que fue el minuto 70, si no recuerdo mal. Hubo acciones en las que si Argentina, insisto, aceleraba, tranquilamente le podría haber metido algún golcito más. Ese parece el único, no quiero decirlo como aspecto negativo, pero que sí, y queda esa sensación de que hoy podría haber sido incluso más histórica la victoria de Argentina y la derrota de Brasil. Es más, creo que después en la transmisión decían que la última vez que Brasil recibió 4 goles o más, fue justamente aquel partido tan recordado histórico frente a Alemania en la semifinal 2014, el recordado 7-1. Bueno, repito, por ahí es lo único, ese es el único negativo, por así si se puede decir, que creo que hoy la selección y podría haber aprovechado aún más esa superioridad que mostró. Después, bueno, recién decía el caso de Simeone, que marcó el 4-1, también creo que aprovechó de muy buena manera esta doble jornada, porque el otro día creo que hizo un partido correcto, por ahí sin ser tan brilloso y demás, pero creo que hizo un partido correcto, además entendiendo que fue su debut como titular, y hoy la verdad que entra en el segundo tiempo.
termina marcando ese muy lindo gol, probablemente fue un golazo, más allá de que haya sido una jugada por ahí en la que Brasil dio muchas facilidades. Creo que fue un golazo y Simeone que, insisto, aprovechó también esta doble jornada, así como decía con Thiago Almada, así como decía con Paredes. Creo que lo de Julián es una confirmación y creo que si hace algunos meses o el año pasado hablábamos de ¿y quién juega, Julián o Lautaro? Bueno, yo creo que acá ya no hay ningún tipo de dudas que Julián tiene que jugar. Después yo creo que inevitablemente cuando esté bien Lautaro o cuando pueda volver a jugar, veremos si está en junio o no. Yo creo que inevitablemente esa dupla de Julián y Lautaro llegó para quedarse. Me parece que hoy los dos están en un nivel como para ser titulares y no para esperar en el banco. Por eso creo que lo de Julián ha sido una confirmación de que es un futbolista claramente que ya es un indiscutido en la selección. Después lo de Paul, más de lo mismo, insisto, la verdad que el partido de Paul me gustó muchísimo. Ni hablar el caso de Alexis, ni hablar el caso de Enzo Fernández. Una muy buena doble eliminatoria de dos jugadores en el sector defensivo. Creo que Tagliafico hizo un muy buen partido el otro día contra Uruguay y lo destacamos acá en el canal. Y hoy me parece que también hizo otro buen partido, incluso termina participando en la acción del 4-1, tirándole ese centro a Simeone. La verdad que Tagliafico también es otra confirmación de que es el 3 titular de esta selección. Y el caso por ahí más claro, o que también creo que le ha servido para él, porque hay algún tipo de duda, por una cuestión más de edad, de físico, que es el caso de Otamendi, que la verdad que me parece que fue uno de los mejores jugadores de esta doble jornada, que se lo vio muy bien el otro día contra Uruguay, muy correcto. Creo que tuvo apenas un error en una jugada que le terminó sacando amarilla, pero después el resto del partido estuvo realmente muy firme al lado del Guti, y hoy lo mismo. Hoy la verdad que también tuvo otro muy buen partido. Creo que no, esta postura por ahí de la selección de jugar un poquito más atrás, o que la línea defensiva no esté tan adelantada, creo que eso también lo termina beneficiando. Pero y obviamente también termina siendo beneficioso que ni Uruguay ni Brasil le hayan generado mucho peligro a Argentina, obviamente. Pero la verdad que fue una muy buena doble eliminatoria, doble fecha FIFA. Doble fecha, perdón, también creo que fue muy positiva, insisto, con las críticas, ¿no? De que supuesta que ella, por una cuestión de edad, por una cuestión del físico y demás, muchos consideran que no debería estar. Bueno, creo que Otamendi termina dejando claro que sigue siendo un jugador que se mantiene vigente todavía. Después, por supuesto, se podrá hablar de cómo estará de acá un año pensando en el Mundial, pero por lo menos en lo que es en la estricta actualidad, creo que fue una de las figuras en estos dos partidos. Después el Cuti, que hoy cometió un error raro en él, un error poco común, un error extraño en ese gol de Mateus Cunha. Una jugada en la que es un error muy claro, porque la verdad que no estaba presionado, tenía tiempo para salir con alguna pelota larga, con algún pase. Bueno, fue un error y se dice y punto, siendo yo a mí el Cuti es un jugador que es una de mis grandes debilidades de esta selección, pero bueno, hoy cometió un error bastante grande y no pasa nada por decirlo, por marcarlo. Pero después su partido obviamente me pareció un buen partido el Cuti sacando ese error. Entiendo que obviamente por ese error, que además fue el único remate Brasil en el partido, fue la única forma que tuvo de generar algo de peligro. Entiendo que obviamente por ahí sí hay que poner algún puntaje, y bueno, termina bajando justamente por esa jugada puntual. Molina es un jugador que siempre digo, a mí no me termina de convencer. Es de los pocos futbolistas de esta selección que no me termina de cerrar. Le reconozco que ha tenido buenos partidos en la selección, que ha hecho un buen mundial y demás, pero es un jugador que a mí no me termina nunca de llenar. Y hoy es cierto que participa en la acción de gol de Fernández y demás, pero después su partido me pareció, sí, correcto. No, en la red tampoco quiero decir que me pareció malo, porque además tuvo que jugar ante Vinicius, y Vinicius la verdad que no tuvo un partido muy flojo, prácticamente no apareció. Y bueno, eso también por supuesto que hay que darle mérito a Molina. Pero bueno, insisto, creo que obviamente la selección no. Si hay que sacar algo negativo, y la verdad que me cuesta, de esta doble jornada me parece que me cuesta, porque es un equipo que
insisto, creo que el otro día compitió muy bien contra Uruguay con un planteamiento en el primer tiempo diferente al que nos viene acostumbrando, pero un muy buen segundo tiempo, y este partido creo que en su totalidad fue realmente muy, pero muy bueno, y me parece que hay mucho o poco más para decir. Seguramente hoy, esto solamente lo estoy subiendo el miércoles, pero no sé si hoy mismo o ya mañana jueves seguramente haga el análisis del partido, desmenuzándolo como lo suele hacer, y analizarlo un poquito más tácticamente y explicar a partir de ahí el buen triunfo de la selección, un triunfo, insisto, histórico. Por eso tampoco quiero hablar mucho más del partido en detalle, sino hacer un análisis general de lo que fue este triunfo. Insisto, seguramente, no sé si hoy o mañana jueves, tengan ese video de analizando el partido tácticamente y explicando qué hizo bien la selección y por qué terminó con ese 4-1 final. Después de los demás partidos, para también hablar de los otros 4 partidos restantes, esa victoria de Venezuela 1-0 sobre Perú, partido que obviamente no pude ver porque se jugó a la misma hora que de la selección, pero un triunfo de Venezuela muy necesario. Venezuela que creo que acumulaba 9 partidos sin conocer la victoria. El último triunfo había sido en la fecha 4 y este es en la fecha 14. No ganaba por eliminatorias desde 2023, y la verdad que era una selección que, si bien había acumulado muchos empates porque había empatado frente a Argentina justamente, había empatado ante Brasil, y además creo que había empatado también, no recuerdo mal si también ante Uruguay, pero era una selección que necesitaba reencontrarse con la victoria, por más hoy enfrentaba a un rival directo como era Perú que el otro día venía de ganarle 3-1 a Bolivia. Por eso el triunfo de Venezuela era realmente muy necesario para cortar la mala racha, para justamente evitar que Perú se le termine acercando, y obviamente para terminar esta doble jornada en esa zona de repechaje que a día de hoy es la que está ocupando y sería el equipo que juega el repechaje. Obviamente veremos porque quedan 4 fechas, pero insisto, creo que era un triunfo que Venezuela necesitaba a toda costa, y lo termina consiguiendo con ese gol de Rondón de penal. Y Perú, que bueno, termina con una doble jornada en la que sí le ganó, como decía antes, a Bolivia, pero termina a 5 puntos de Venezuela. Hoy perdió un partido directo, como decía antes, y está a 5 puntos, quedan 2 en juego. Una selección peruana que le cuesta mucho ganar, y me parece que lo de hoy ha sido una derrota que lo pone o lo deja muy complicado de cara a llegar a ese repechaje. Parecido a lo de Chile con ese empate ante Ecuador, que necesitaba ganar Chile hoy, tenía que aprovechar la localía, no la pudo aprovechar. También, al igual que Perú, ambos quedaron con 10 puntos y terminan quedando a 5 de Venezuela, insisto, con solamente 12 puntos en juego. Y Chile, la verdad que no tiene un panorama fácil, porque creo que tiene el partido con la selección en junio, creo que tiene Brasil, tiene Uruguay y el otro rival, no me acuerdo, no sé si es Colombia el otro rival. Si no, corrígeme en los comentarios. Pero la verdad que le queda un calendario muy jodido a Chile, muy jodido. Y creo que así las sensaciones que tengo es que tanto Chile como Perú y ya están prácticamente afuera del Mundial. No creo que les alcance para llegar al repechaje. Creo que lo de Gareca ya es un ciclo cumplido. Veremos. Yo creo que si Chile necesitaba llegar a las próximas 4 fechas con algo de posibilidades, y la verdad que llega con alguna posibilidad matemática, pero la sensación es que, como decía antes, ya está prácticamente afuera. Por eso creo que el ciclo de Gareca no me sorprendería que en los próximos días o en las próximas horas incluso se termine por confirmar su salida. Creo que, por ejemplo, en Venezuela podía pasar algo muy parecido con Batista si no ganaba este partido. Creo que este encuentro le da un poquito más de aire a Batista, que realmente sigue siendo un técnico que creo que ha sido muy criticado en Venezuela, porque, por lo que decía antes, eran 9 partidos, 9 fechas sin ganar. Por eso creo que se termina salvando. No así Gareca, que insisto, no me sorprendería que termine dejando la selección chilena. Y bueno, Ecuador también con ese empate, que también Ecuador ya prácticamente está, creo que es una de las selecciones que matemáticamente todavía no, pero está a un pasito de conseguir la clasificación al Mundial. Un buen trabajo de Cachese, que desde que llegó a la selección creo que son
Creo que son 8 partidos los que lleva dirigido y solamente una derrota que fue en su debut ante Brasil. Después el resto no lo perdió. Que el otro día ganó también un partido importante ante Venezuela. Que le sacó este empate a Chile. Es una selección que creo que tiene algunas dudas todavía. Tiene una muy buena selección. Creo que Ecuador tiene una muy buena camada con Pacho, con Hincapié. Obviamente con todavía la vigencia de Ener Valencia. Bueno, obviamente Moisés Caicedo. Un muy buen arquero como Galíndez. Estupiñán. Ordóñez, que es también otro de los jugadores jóvenes que tiene Ecuador y otro de los muy buenos valores. La verdad que Ecuador tiene una muy buena selección. Es una selección que claramente merece estar en el próximo mundial. Creo que lo va a terminar haciendo sin ningún tipo de problema. Por ahí, ¿no? Con algún tipo de crítica sobre BKHS, más allá de que, como decía antes, solamente perdió un partido desde su llegada. Pero bueno, creo que por lo menos en lo que respecta a la tabla de posiciones y a los resultados, bueno, es una selección que, como decía antes, me parece que está próxima a clasificarse al mundial. Creo que ya en la próxima doble fecha de junio se va a terminar confirmando. Y después los otros últimos 2 empates, esa igualdad entre Colombia y Paraguay. Paraguay que sigue invicta desde la llegada del Alfaro. Son 8 partidos también, si no recuerdo mal, que llega Alfaro. Con 4 triunfos y 4 empates. Y la verdad que lo de Paraguay me parece que ha sido un acierto total ir por Alfaro. Creo que ha caído como anillo al dedo, que es un técnico que por ahí suele armar los equipos, ¿no? Un poquito más de atrás hacia adelante, y creo que es lo que necesitaba Paraguay, que por ahí es un técnico que se lo cataloga muy, ¿no? De un poquito vendehumo, de muchas frases, de mucha frase linda y demás, pero que más allá de eso, que es más debatible, o cada uno tendrá su opinión respecto a Alfaro. Creo que lo que no hay ningún tipo de duda es que Alfaro le ha llegado a la selección de Paraguay, o le ha llegado, mejor dicho, al plantel, le ha llegado a los jugadores. A los jugadores, la verdad que los partidos que hemos visto de Paraguay desde su llegada, hemos visto un equipo muy metido, muy concentrado, muy comprometido con la idea de Alfaro, creyendo en el propio técnico, y creo que obviamente eso termina dando resultados. Insisto, son 8 partidos desde la llegada de Alfaro y 8 partidos en los que Paraguay no perdió e incluso compitió de muy buena manera en los 8 partidos, porque le sacó o porque le ganó a la selección argentina, porque le ganó a Brasil, porque le sacó un empate a Uruguay en Montevideo, porque hoy le sacó un empate a Colombia después de ir perdiendo 2-0. La verdad que me parece que hay muy pocas cosas negativas que destacarle al ciclo de Alfaro en estos 8 partidos, que también creo que, si bien todavía matemáticamente no está clasificado, creo que también seguramente en la próxima fecha FIFA en junio se termine termine logrando esa certificación para jugar el próximo mundial. La verdad que un muy buen trabajo de Alfaro y una selección paraguaya que, insisto, está compitiendo realmente muy bien. Y una selección de Colombia que viene con muchas dudas, que creo que son apenas, no sé si son 2 triunfos desde lo que fue la Copa América. Triunfo ante la selección, aquel partido 2-1. Y demás, y después un triunfo, creo que contra Chile, 4-0, si no recuerdo mal. Creo que Colombia después no ha ganado más partidos desde la Copa América, que ha pegado un bajón. Creo que también creo que es el momento del ciclo de Lorenzo el más sensible, por así decirlo, el más en el que el equipo ha bajado y demás. Bueno, son momentos, veremos. Quedan 4 fechas. Colombia, que tampoco no creo que vaya a tener problemas en clasificar, se va a terminar metiendo dentro de los 6 primeros, pero por ahí sí, desde el aspecto futbolístico, desde el aspecto mental, es una selección que, insisto, después de lo que fue una muy buena Copa América, en la que llega a la final, en la que incluso termina siendo un buen partido, más allá de que después creo que la selección termina ganando la Copa América de una manera justa. Después de ese torneo, y la verdad que hemos visto como Colombia claramente ha bajado y demás. Lorenzo también está recibiendo varias críticas. Por eso veremos. Creo que para Colombia lo más importante no es tanto a ver,
es importante los resultados. Creo que es más importante en este caso todavía recuperar esas buenas sensaciones que traía Colombia antes de la Copa América y que en la Copa América las confirmó. Tratar de otra vez volver a ser un equipo más que juega mejor, un equipo más también anímicamente más, más fuerte, por así decirlo. Creo que Colombia ha perdido eso, ha perdido anímicamente, se ve un equipo disminuido, futbolísticamente, lo dicho, ha tenido un bajón bastante grande. Bueno, veremos, creo que para Colombia las próximas 4 fechas, obviamente que le tienen que servir para meterse oficialmente en el Mundial, pero también para intentar recobrar un poquito de buenas sensaciones, teniendo en cuenta que todavía falta un año para el Mundial, pero que tampoco hay muchos partidos de acá a ese Mundial como para que Colombia intente nuevamente reencontrarse con su mejor versión, porque además creo que también tiene una muy buena selección, tiene muy buenos futbolistas y esta selección de Lorenzo ya ha demostrado que puede dar mucho más. Insisto, creo que es un pequeño gran bache, por así decirlo, porque ya son varios partidos, creo que son 8 fechas justamente después de la Copa América, y bueno, tiene que intentar salir de este mal momento. Y vamos después a lo que fue ese empate en el primer partido de esta 14ª jornada entre Bolivia y Uruguay, porque a Uruguay creo que también le está pasando algo muy parecido a Colombia, en el sentido que después de la Copa América y todo ha venido para mal, por así decirlo. Creo que también Uruguay, creo que el único triunfo fue justamente ante Colombia, aquel partido, aquel 3-2, muy recordado con Colombia, que parecía empatar el partido en el último minuto, pero que después Uruguay lo termina ganando 3-2 en la última jugada del partido, creo que con aquel gol de Ugarte, si no recuerdo mal. Ese fue el único triunfo de Uruguay después de la Copa América. Una Copa América en la que Uruguay es cierto que no había jugado muy bien, no había mostrado tampoco una gran versión. Me parece que lo de Bielsa o el ciclo de Bielsa fueron sobre todo esos primeros partidos de eliminatorias, y después el equipo lentamente empezó a bajar. Y insisto, después de la Copa América estamos viendo una selección que también con algún problema interno, que tampoco me quiero meter porque no sé a ciencia cierta qué es lo que termina pasando, pero bueno, sabemos todo lo que ha pasado con algunas declaraciones de algunos jugadores apuntando hacia Bielsa y demás, no solo jugadores del actual plantel, sino también ex jugadores y demás. Pero Uruguay también está teniendo un momento también bastante complicado, futbolísticamente ha bajado bastante, creo, el nivel del equipo. Los resultados tampoco aparecen. Es un equipo que además creo que en estas 8 jornadas post Copa América solamente hizo goles ante Colombia en ese 3-2, y creo que es después en el empate ante Brasil en el 1-1 con ese gol de Valverde. Después en el resto de los 6 partidos es una selección que no ha hecho goles. Creo que son 5 empates, una victoria y 2 derrotas. Pero es una selección que desde los resultados y desde el juego ha pegado un bajón. Yo te diría que incluso más pronunciado o más claro que el de Colombia. Por eso comparaba ambas situaciones, como son dos equipos que, si bien Colombia llegaba mejor o hizo una mejor Copa América, ambos después del torneo y en estas 8 fechas han pegado, me parece, con bajón muy importante. Insisto, Colombia creo que mucho tema futbolístico, también mucho tema anímico. Creo que el Uruguay también, como decía antes, con algún problema interno que me parece que eso también obviamente termina repercutiendo sobre lo que pasa adentro de la cancha. Bueno, incluso este partido creo que Valverde fue suplente, Darwin también. Bueno, varios problemas. Es cierto que es un partido también que para analizarlo un poquito más en general, en un contexto muy complicado como jugar en el Alto, un contexto en el que me parece que ahí la Conmebol tendría que rever un poco las cosas, porque se juega, es un partido totalmente desnaturalizado. Hoy Uruguay creo que no termina perdiendo de milagro, porque la verdad que Bolivia creo que fueron 32 remates, es cierto que 7-8 fueron al arco. Roget fue sin dudas que la gran figura de Uruguay y la persona que termina evitando que Bielsa pierda o que Uruguay pierda este partido. Insisto, todo dentro de un contexto muy complicado, creo que son 4.000 metros de altura, la verdad que una locura, insisto, pero bueno, son, no sé,
insisto, creo que ahí la Conmebol tendría que rever un poco las cosas porque, insisto, es un partido totalmente desnaturalizado. Pero bueno, yendo a los resultados, como digo, para Uruguay es otro partido en el que no logra volver a su mejor versión. Insisto, en un contexto totalmente adverso y muy diferente al de otros partidos. Pero tampoco es un partido que tampoco lo pudo ganar frente a una Bolivia que obviamente que sus aspiraciones para clasificar al Mundial principalmente se deben a tratar de ganar de local los partidos que le quedan. Este era uno de ellos, creo que después le quedan 2 partidos más de local para por lo menos soñar con llegar a esa zona de repechaje. Creo que, como decía antes, creo que ya con Argentina clasificada, que esto por supuesto no lo dije, pero bueno, ya es sabido. Después junto a Brasil, junto a Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador, creo que son las 6 selecciones que sin ningún tipo de dudas se van a meter directo al Mundial. Y después creo que esa zona de repechaje y la van a pelear entre Venezuela y Bolivia. Vuelvo a lo de antes, creo que Chile y Perú están realmente muy complicadas. Son 5 puntos, quedan 2 en juego. Y a mí las sensaciones que me transmiten ambas selecciones no son las mejores. Por eso creo que esa zona o ese cupo de repechaje de acá al final se lo van a jugar tanto Venezuela como Bolivia. Bolivia que tiene ese plus o tiene ese a favor el jugar en el alto, como decía antes, en un contexto totalmente favorable para ellos. Pero bueno, veremos cómo se terminan quedando o quién se termina quedando con ese séptimo lugar. Después no mucho más, creo que de lo que ha sido esta 14ª jornada de las eliminatorias. Por último, las posiciones, ya con la selección, por supuesto, que clasificada y con 8 puntos respecto a Ecuador. Además, sabiendo que incluso la próxima fecha FIFA en junio podría asegurarse el primer lugar. Ecuador con 23 puntos. Segunda, Uruguay, Brasil y Paraguay con 21 y Colombia sexta con 20 puntos, pero con 5 de ventaja sobre Venezuela, que tiene 15 y quien, como decía antes, ocupa esa posición de repechaje. Bolivia con 14 y después los últimos 2 con Perú y Chile con 10 puntos. Venezuela que también tiene a favor, ¿no?, la diferencia de gol, ¿no?, con esos menos 4. Pero bueno, por supuesto que estaremos pendientes después de lo que pase en junio para ya saber. Creo que yo también ya, obviamente, después de junio, ya en septiembre van a faltar las últimas 2 fechas. Ya en junio vamos a tener un panorama mucho más claro y creo que con ya algunas selecciones más clasificadas y quien te dice con alguna selección que ya matemáticamente se quede sin chance alguna. Insisto, veremos tanto lo de Perú como Chile, que son las selecciones más complicadas y que tienen ya a esta altura muy poquitas chances de meterse en el próximo mundial. Así que no mucho más. Obviamente que los leo en comentarios respecto a lo que dejó esta 14ª jornada del partido, obviamente, de la selección, del triunfo de Venezuela, del empate tanto de Uruguay ante Bolivia, de Colombia ante Paraguay, de Chile ante Ecuador. Cualquier cosa, por supuesto, que los leo en comentarios respecto a las sensaciones o a las opiniones que me quieran, obviamente, que comentar. Después no mucho más, como tan siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó, activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Este fue mi análisis un poquito por arriba de lo que fue esta 14ª jornada de las eliminatorias, esperando lo que serán las últimas 4 jornadas para que se termine esta edición de las eliminatorias rumbo al próximo mundial. Así que bueno, no mucho más. Ahora sí, me despido. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.